All the Difference in the Worlds. Capítulo 31, Monstruos. Bueno, esperemos que esto sea todo lo que necesitamos para poner en marcha esta instalación, murmuró Jaune, mientras él y Ruby caminaban por los estrechos túneles de mantenimiento hacia los controles de las bombas de la instalación. Sí, lo mismo aquí. Ruby estuvo de acuerdo con su amiga. Estoy empezando a cansarme de arreglar aparatos electrónicos y reemplazar fusibles. Había pasado una semana desde que habían encontrado a James en el refugio 112, y 3 días desde que había regresado a River City. 3 días desde que había reunido al Dr. Lee y al equipo científico de River City, y los había convencido a todos para que se unieran a él en el Jefferson Memorial, para volver al proyecto Pureza. Y para Jaune, había sido una semana de soportar miradas duras y preguntas directas de James, así como 3 días de sentirse completamente perdido y por encima de su cabeza, bueno, más de lo habitual. Después de todo, nunca había sido científico ni ingeniero. Sabía que estaban haciendo un buen trabajo, aquí en Project Purity, y realmente lo admiraba y respetaba. Pero esto no era trabajo para él. El primer día había sido un buen descanso, pero a medida que pasaba el tiempo empezaba a sentirse inquieto, y se había visto relegado a tareas más manuales y serviles. Se había escapado de casa para aprender a ser un cazador, para luchar contra monstruos y salvar vidas. Claro, sabía que el proyecto Pureza podría salvar muchas vidas, pero aquí no había lugar para él. Escucha, Ruby, Jaune comenzó torpemente. Ya había tomado una decisión, pero eso no significaba que esta conversación fuera a ser fácil. ¿Qué pasa, Jaune?, preguntó Ruby, volviéndose hacia su amiga. He estado pensando, tal vez sea hora de seguir adelante. Jaune lo intentó. Está bien, claro. Ruby respondió con frialdad, para sorpresa de Jaune. Se lo estaba tomando mucho mejor de lo que él esperaba. O tal vez había presumido demasiado de su amistad. ¿Cuál es el plan? Bueno, al libro de Moira todavía le queda un poco de investigación. Después de eso, ¿quién sabe? Jaune se encogió de hombros. Sí, suena como un buen plan. Ruby asintió. Entonces, ¿cuándo nos vamos? Después de que consigamos el jet para mi papá. ¿Nosotros? Repitió Jaune, perdido. Tú y yo, dijo Ruby, como si fuera un hecho. ¿Cuándo nos vamos? Ruby, Jaune estaba confundido. ¿Por qué querrías ir conmigo? ¿A qué te refieres? Ruby estaba igualmente confundida. ¿Por qué no iba a querer ir con su mejor amigo, y no decía algo que él era un mejor amigo para ella después de 3 semanas que cualquiera de los otros habitantes del refugio después de 18 años? ¿Qué más haría en el yermo? ¿Con quién más viajaría? Espera, no, ¿era esta su forma de decirle sutilmente que no quería viajar con ella? Ruby empezó a enloquecer. ¿Había hecho algo mal? ¿Te perdiste una señal? ¿Dijiste algo ofensivo? ¿La persona a la que consideraba una amiga no sentía lo mismo? Ruby, hemos encontrado a tu papá, señaló Jaune, frotándose la nuca, ajeno al dilema interno de Ruby. Ruby asintió, todavía insegura de hacia dónde iba la conversación. ¿Y ese era tu objetivo cuando dejaste la bóveda, verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no te quedas con él? Oh, Ruby finalmente se dio cuenta de lo que quería decir. Sería más seguro para ti aquí, tendrías acceso a comida, agua y refugio, y estarías con tu papá. Jaune continuó, enumerando todas las razones por las que no debería ir con él. ¿Y por qué te vas?, desafió Ruby, mientras un sentimiento desconocido de ira la recorría. Honestamente, no sabía por qué estaba tan molesta. Ruby sabía que Jaune no se equivocaba, lógicamente hablando. Pero de alguna manera, la idea de que su mejor amiga la dejara atrás, como lo había hecho su padre en Vault 101, tal vez solo estaba preocupada por el tipo que había estado ahí para ella desde que había salido de la bóveda, que le había salvado la vida muchas veces durante sus viajes, que le había enseñado cómo sobrevivir y cómo ser una heroína. Al menos, así fue como Ruby trató de racionalizarlo para sí misma. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí?, preguntó Jaune, bajando la mirada. Apenas puedo entender lo que está pasando.
La mitad del tiempo que estoy en la habitación, ni siquiera estoy seguro de si están hablando en inglés sencillo, ¿sabes? Y, bueno, también estoy bastante seguro de que a tu papá no le gusta que salga contigo, por alguna razón. ¿En serio? Ruby no había notado ninguna señal de desaprobación de su padre en su elección de mejor amigo, y él siempre le había dicho que necesitaba mejorar en la socialización. Jaune se quedó sin palabras, dándose cuenta de que Ruby realmente era tan inconsciente, mientras recordaba sus interacciones anteriores con James y Ronwood. Entonces, Jaune, ¿cuál es exactamente la naturaleza de tu relación con mi hija? James le había preguntado a Jaune una noche, ya que había estado de guardia mientras Ruby dormía. Somos amigos, señor Ronwood. Jaune estaba completamente confundido. Y por eso pasé 2 semanas llevándola por todo el yermo capital para encontrar a su padre. James había respondido con escepticismo, sabiendo cómo funcionaba el altruismo en el páramo. ¿Sí? Somos amigos. Eso es lo que los amigos hacen el uno por el otro, ¿verdad? ¿Y ustedes eran amigas cuando se conocieron y la ayudaron a salir de la escuela contra los asaltantes? Bueno, mi mamá siempre decía que los extraños son solo amigos que aún no conoces. Había explicado Jaune, sin ver el problema. Bueno, tal vez podrías soportar ser un poco menos amigable con mi hija. ¿No sería mejor si nos hiciéramos amigos aún más cercanos, profundizáramos nuestra relación, todo ese tipo de cosas? Si hay alguna cercanía física o profundización de las relaciones, freiré tus túbulos seminíferos con un haz de microondas y se los daré de comer a un sanguinario. ¿Cuáles son esos? Estoy seguro de que te parece bien, Jaune. Ruby simplemente hizo caso omiso de las preocupaciones de Jaune antes de que pudiera responder, antes de continuar. Y pensé que aprobarías el proyecto Pureza. Lo hago, de verdad. Jaune se defendió. Ruby, el proyecto de tu padre, podría cambiar el yermo y ayudar a la gente. Pero seamos sinceros, no soy exactamente el más, un chico de ciencia por ahí. Pero, Ruby se devanó los sesos, tratando desesperadamente de encontrar algo que decir, de convencerlo de que se quedara un poco más. ¿Y tu seguridad? No dejé a mi familia para estar a salvo, Ruby. Jaune se rió con tristeza, recordando una vez más haber huido de casa con las reliquias familiares, hace 2 vidas. Me fui porque quería salir y ayudar a la gente. Y aunque el proyecto de tu papá definitivamente ayudará a muchas personas a largo plazo, puedo ayudar a mucha gente, ahora mismo, volviendo a salir. Ruby solo miró hacia abajo, preguntándose por qué sus ojos se sentían tan cálidos y húmedos. Por alguna razón, una parte de ella se sintió tentada a insistir en seguir a Jaune. Tampoco era tan inteligente en cuanto a la ciencia, en comparación con su padre y su equipo de científicos. Pero, al mismo tiempo, había huido para reunirse con su padre, ¿no es así? No solo porque quería asegurarse de que él estuviera a salvo, sino porque unirse a él había sido su mejor apuesta para sobrevivir, en ese entonces. Y claro, según los números, el proyecto Pureza definitivamente haría más por el yermo capital de lo que un hombre podría hacerlo. Pero aún así, Jaune no la dejó guisar por mucho tiempo. En cambio, se agachó y le alborotó el cabello, antes de tranquilizarla. Oye, anímate, chica vómito. No es que nunca nos volveremos a encontrar. Todavía pasaré a saludar de vez en cuando. Ruby forzó una sonrisa, aunque no podía mirarlo a los ojos, no podía quitarse de encima el sentimiento de decepción. Al darse la vuelta, obligó a que su voz permaneciera nivelada, mientras decía, oye, ¿puedes ayudarme a verificar el bloqueo? Yo tengo que ir a ayudar a mi papá a hacer algunas reparaciones menores en la sala de control. Claro, no hay problema. Dijo Jaune, saludando mientras Ruby se daba la vuelta y caminaba rápidamente por el túnel de mantenimiento, preguntándose por qué sentía que había estropeado esa conversación. Realmente, este era el lugar más seguro para ella, ¿no? No se había dado cuenta cuando llegó a los controles de la bomba y comprobó sus lecturas. Sí, decía que una sola tubería de admisión no absorbía agua. Jaunet se acercó a la tubería en cuestión, en un túnel que había sido dañado y expuesto, y la miró con los ojos entrecerrados, estudiándola. Probó la válvula. No es de extrañar que no estuviera tomando agua. La válvula ni siquiera se había abierto.
Algo le pareció extraño. Si la válvula había estado cerrada todo el tiempo, ¿por qué ahora solo habían recibido una notificación sobre una obstrucción? De repente, un sonido que solo podía describir como cuchillas cortando el aire se escuchó por encima de él, e inmediatamente miró hacia el cielo, a través del agujero en el túnel. Cabezas de toro con rotores en los extremos de cada ala descendían del cielo, aterrizando en todo el monumento sobre él. Al aterrizar, las puertas laterales se abrieron y figuras con servoarmaduras negras saltaron, antes de correr por el lugar de aterrizaje hacia el edificio principal. ¿Servoarmadura? ¿Fue la hermandad? ¿Esperaban compañía o algo así? Desafortunadamente, una vez más, James le hizo la vida a Jaune más difícil de lo que debería haber sido. Todos, parece que tenemos algunos visitantes. No sé quiénes son ni qué quieren. La voz de James salió del intercomunicador del túnel, apenas audible por encima de los sonidos de los aviones. Por favor, permanezcan en sus áreas asignadas mientras resolvemos esto. El ruido atrajo la atención de un escuadrón cercano de figuras con servoresistentes, que se movilizaron para investigar y garantizar la seguridad del perímetro. Mientras miraban hacia abajo, vieron a un rubio del yermo en un túnel dañado mirándolos fijamente, conmocionado en sus ojos. No hubo vacilación cuando levantaron sus rifles de plasma y le dispararon. Sala de control de Project Purity, hace 5 minutos, Ruby. La doctora Anna Hall no pudo evitar preguntar con incredulidad, mientras la puerta de la habitación se abría para revelar a la única hija de James frente a ella. Pensé que estabas limpiando la tubería bloqueada con Jaune. Jaune se está encargando de ello, Dr. Holt. Ruby respondió cortésmente, con mucha más calma de lo que sentía. La subida desde los túneles de mantenimiento no había servido de mucho para despejarla y seguía sintiéndose tan preocupada como cuando Jaune le había contado sus planes. Solo necesito hablar un poco con mi papá. Bueno, no dejes que te detenga. Ana le abrió paso y Ruby pasó junto a ella con un gesto de agradecimiento, antes de seguir adelante mientras ella salía de la habitación. James levantó la vista de la consola en la que había estado trabajando cuando notó que su única hija se acercaba a él con una expresión preocupada en su rostro. Discretamente miró detrás de ella. Él no estaba con ella. Eso fue a la vez aliviador y desconcertante. Aliviado, porque no podía evitar que le disgustara Jaune, y desconcertante, porque en la semana que los había visto viajar juntos, nunca había visto a Ruby alejarse voluntariamente del lado de Jaune. «Oye papá, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Ruby, sacándolo de sus pensamientos. «Oh, claro. ¿Qué pasa, Ruby?», James respondió automáticamente, apartando su cuerpo de la consola para prestarle a su hija toda su atención. Se trata de Jaune. El desconcierto de James de repente se convirtió en un horror en toda regla. Oh, Dios, estaba embarazada. Iba a tener que darle una charla a Jaune con un pico ferroviario. ¿Y qué hay de él, cariño? James forzó la salida con los dientes apretados. Dice que planea irse pronto. Por sí mismo, explicó Ruby, sin notar la expresión en el rostro de su padre. Oh, James se calmó de inmediato. Dijo por qué. Sí, dice que no hay mucho que pueda hacer aquí, por lo que quiere salir y ayudar a las personas que lo necesitan, y trabajar en la guía de supervivencia del páramo de Moira. Pero él quiere que me quede aquí, donde dice que estaré más seguro. James asintió a regañadientes con aprobación. A decir verdad, en la semana que había conocido a Jaune, había tenido que admitir que Jaune no le había parecido un tipo malo. Él y Summer habían conocido a muchos estafadores y charlatanes mientras viajaban por la antigua América, pero Jaune había poseído una especie de idealismo sincero que le había recordado a Pozo, él, cuando él había tenido esa edad. Al menos confiaba en que Jaune quería lo mejor para Ruby. Su único problema era que no sabía nada sobre Jaune, su pasado, de dónde había venido, y el chico había evadido cada una de sus preguntas, y no sabía si las mejores intenciones de Jaune se traducían en lo que realmente era mejor para Ruby. Entonces, ¿cuál es el problema? No sé, admitió Ruby, bajando la mirada. Yo solo, se siente raro y gracioso, cuando pienso en su partida. Estoy seguro de que estarás bien. No es que se vaya a ir para siempre.
James tranquilizó a su hija, incluso mientras juraba una vez más que estaría acorralando a Jaune y teniendo una conversación adecuada tarde o temprano. ¿Pero qué pasa si le pasa algo mientras está ahí fuera? Estoy seguro de que Jaune estará bien. James respondió fácilmente, después de haber visto a Loastelander en acción. A pesar de lo extraña que era una combinación de espada y escudo en esta época, Jaune era innegablemente efectivo con ella. Demonios, el chico era prácticamente intocable en combate, y no era solo un golpe de suerte, que no podía hacer pasar nada como un desafortunado accidente, incluso si hubiera estado tan inclinado a intentarlo. Estaría más preocupado por cualquier cosa que se encuentre con él, allá afuera. Ruby soltó una risita de acuerdo con la declaración. Ajá. Y Jaune piensa que no te gusta que salga conmigo, por alguna razón. Ahora bien, ¿qué pudo haberle dado esa idea? Murmuró James. No había sido tan malo, ¿verdad? Freiré tus túbulos seminíferos con un haz de microondas y se los daré de comer a un sanguinario. Haz cualquier cosa graciosa con ella y te daré un enema de capsaicina. Si la haces llorar, te pondré un proyectil neumático a través del lóbulo occipital. De acuerdo, tal vez lo había sido. Eso es lo que yo también dije. Ruby soltó una risita, ignorante de los pensamientos de su padre en ese momento. James miró a su hija y suspiró. ¿Realmente había sido injusto con Jaune? No. Podía ver a Summer riéndose de él desde el más allá en este momento, ya que había tenido exactamente el mismo problema con el padre de Summer, pero para ser justos, Jaune era solo un Loastelander del que no sabía absolutamente nada. James no pudo evitar desear que Summer todavía estuviera con él. Ella habría sabido cómo manejar esto. Así las cosas, todo lo que podía hacer era jurar que se sentaría con Jaune lo antes posible y forzarlo a dar una respuesta honesta, ya que decidió poner la felicidad de su hija por encima de su propia protección. ¿Y qué quieres, Ruby? Preguntó James, ya arrepentido mientras las palabras salían de su boca. ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres hacer, Ruby? James se explayó. ¿Qué crees que te hará más feliz? Bueno, Ruby tartamudeó, mientras pensaba en ello. Pensó en crecer, en el hombre que la había criado. Pensó en viajar por el yermo, en el hombre que había estado allí con ella cuando lo había necesitado. Quiero ayudar a la gente, como tú y Jaune. Y Project Purity podría cambiar tantas vidas. Agua limpia y gratuita para todos, podría cambiar todo el yermo capital. James sintió una sensación de orgullo al escuchar a su único hijo entender las ramificaciones del proyecto Pureza, del sueño que él y Summer habían compartido. Pero también sabía que se avecinaba un pozo, simplemente se siente raro. Jaune ha estado conmigo desde que salí de la bóveda. Ruby admitió con el ceño fruncido, y James se debatió una vez más entre el orgullo paternal, de que su hija se hubiera hecho amiga de un extraño por su cuenta, y la protección paternal por el hecho de que su hija se hubiera hecho amiga de un extraño por su cuenta. ¿Qué debo hacer? James se frotó la nuca, preguntándose cuál sería el mejor curso de acción. Finalmente, decidió pasarle la pelota a otra persona. Bueno, Ruby, creo que deberías discutirlo con Santiago. Madison Lee interrumpió el momento familiar, mientras irrumpía en la habitación. Tenemos contactos, aterrizando por todo el monumento. Aterrizando. Repitió James. No sabía de ninguna facción en el yermo capital que incluso tuviera acceso al vuelo motorizado. Corriendo hacia el sistema de transmisión, rápidamente anunció. Todos, parece que tenemos algunos visitantes. No sé quiénes son ni qué quieren. Por favor, permanezcan en sus áreas asignadas mientras resolvemos esto. Atención, ocupantes ilegales en el monumento a Jefferson. De repente, la radio graznó. Este es el enclave. Está invadiendo propiedad del gobierno. Quédate donde estás hasta que llegue la seguridad para prenderte. El enclave. James estaba conmocionado. No había visto lo que el enclave había hecho en Arroyo, ya que solo era un adolescente en el refugio 21 en 2242, pero las noticias de lo que habían hecho, y la posterior guerra entre el enclave y la coalición NSR Hermandad, se habían extendido a Nevada desde California cuando él se había ido.
pero habían sido destruidos, después de la destrucción de su plataforma petrolífera y la caída de Navarro, y lo que es más importante, habían estado en la costa oeste, en el otro extremo del continente. ¿Qué hacen aquí? Janice Kaplinsky levantó la vista de su consola, donde había estado monitoreando las cámaras de la instalación, y gritó: «Están fuera de la sala de control». ¿Están dónde? El horror se deslizó en la voz de James, que todavía se transmitía por toda la instalación. Rápidamente se volvió hacia el Dr. Lee, inmediatamente dio instrucciones. «Madison, cierra esa puerta». No fue lo suficientemente rápido. Mientras Madison corría hacia los controles, las puertas de la sala de control se abrieron de golpe y 5 figuras entraron. 4 llevaban servoarmadura, pero no era ningún tipo de servoarmadura que James hubiera visto antes. Flanqueaban a un quinto hombre, un hombre de pelo gris con una gabardina color canela. Cuando 2 de los soldados con servoarmadura se detuvieron donde estaban y vigilaron las puertas de la habitación, el resto siguió al quinto hombre, que subía tranquilamente los escalones hacia ellos. Nadie hace movimientos bruscos. James instruyó a la gente en la habitación, mientras los hombres del enclave pasaban a través del mamparo sin sellar, con los cañones levantados y apuntando en su dirección general. «Me llamo Coronel Autumn». El hombre de la gabardina se presentó, mientras miraba alrededor de la habitación a los 3 científicos y a la niña. Repasando rápidamente algunos cálculos en su cabeza, declaró: «Por la autoridad del presidente, esta instalación está ahora bajo el control del gobierno de los Estados Unidos. La persona a cargo debe dar un paso al frente de inmediato y entregar todos los materiales relacionados con este proyecto». «Eso es imposible». James respondió cortésmente, negándose a moverse un centímetro. Si el enclave quería fingir que todo lo que estaban haciendo estaba envuelto en un barniz de legalidad, bueno, 2 podrían jugar a ese juego. Este es un proyecto privado. El enclave no tiene autoridad aquí. Voy a tener que pedirte que te vayas de inmediato. «Debo suponer, señor, que usted está a cargo», preguntó Autumn, tratando en secreto de confirmar la información que había recibido. «Sí, soy el responsable de este proyecto», dijo James, negándose a usar a alguien más como chivo expiatorio. «Entonces repito, señor, que por la presente se le instruye que entregue inmediatamente todos los materiales relacionados con el purificador». Autumn volvió a hablar, satisfecha de que por fin estaba llegando a alguna parte, con la esperanza de que apaleara al antiguo morador del refugio con constantes instrucciones autoritarias antes de que pudiera pensar diera sus frutos. «Lo siento, pero eso es», empezó a decir James, antes de ser interrumpido. «Además, debes ayudar a los científicos del enclave a asumir el control de la administración y operación de esta instalación de una vez». Autumn lo interrumpió, con la esperanza de que el hecho de que se le permitiera seguir participando en el trabajo de su vida al menos endulzaría el trato para James. «Coronel, es el coronel». James hizo un alarde de comprobar 2 veces la insignia de rango en la gabardina de Autumn. «Lo siento, pero las instalaciones no están operativas». «Nunca lo ha sido. Me temo que estás perdiendo el tiempo aquí». Autumn suspiró, al ver que la solución diplomática no iba a funcionar. Sin embargo, en aras de la cortesía, lo intentó por última vez. «Señor, esta es la última vez que voy a repetirme. Retírense de una vez y entreguen el control de esta instalación. Coronel, le aseguro que esta instalación no funcionará. Nunca hemos sido capaces de replicar con éxito los resultados de las pruebas», James trató de explicar, sin que se le escapara la ironía de tener que admitir que el trabajo de su vida nunca había funcionado. Autumn no se molestó en escuchar, sino que miró a su alrededor. Se suponía que el hijo de James no debía haber estado aquí. Esperaban aprenderla y usarla como moneda de cambio en otro lugar. Aún así, todavía tenía valor como rehén. Y el conocimiento de Madison Lee fue invaluable para el proyecto. James seguía hablando cuando Autumn sacó su pistola y le disparó a Janice entre los ojos, habiéndola considerado desechable desde el principio. Mientras su cuerpo sin vida caía, la sangre brotaba del nuevo agujero en su frente, la habitación se quedó en silencio. «Le sugiero que cumpla de inmediato, señor, para evitar más incidentes».
Autumn habló, con la voz tan serena como antes, como si no acabara de disparar a sangre fría en la cabeza a una mujer inocente. ¿Estamos claros? Los ojos vacíos de Janice miraron a James con aire acusador, y él apretó el puño. Otra persona muerta, a causa de sus sueños. Claro como el cristal, coronel. James forzó la salida con los dientes apretados. Quería desesperadamente golpear al hombre en la cara, pero los soldados de Autumn tenían a Madison y Ruby cubiertas. Haré lo que quieras. No hay necesidad de más violencia. Entonces entregará inmediatamente todos los materiales relacionados con este proyecto y nos ayudará a ponerlo en funcionamiento de inmediato. Ordenó Autumn, enfundando su pistola una vez más. Muy bien. Dame unos minutos para poner el sistema en línea, dijo James, acercándose a la consola de control del purificador y haciendo alarde de arrancarlo, ganando todo el tiempo que podía. Mientras lo hacía, no pudo evitar maldecirse a sí mismo. Se suponía que era una de las personas más inteligentes de los páramos. Seguro que al menos podría, mientras se devanaba los sesos desesperadamente, tratando de pensar en algo, las puertas de la sala de control se abrieron de golpe una vez más, antes de que nadie pudiera reaccionar. Jaune cargó, con la espada y el escudo desenvainados, cubierto de sangre, con el escudo ennegrecido y humeante. No dudó en estrellar su escudo contra la cara del guardia más cercano a él, antes de empujar rápidamente su espada hacia abajo. Su espada encontró el espacio entre el casco del soldado y el resto de su armadura. Jaune ya estaba retirando su espada del cuerpo sin vida, mientras el otro soldado levantaba su arma hacia el nuevo intruso. No tuvo ninguna posibilidad, ya que Jaune se balanceó rápidamente una vez, decapitándolo. Mientras Autumn y los dos soldados restantes estaban atónitos, distraídos por la repentina aparición de Jaune y el hecho de que una espada aparentemente había matado a dos hombres, conservó armadura avanzada MK2, James no desperdició su oportunidad y activó el mamparo de emergencia, antes de correr hacia adelante y empujar a Madison y Ruby lejos del umbral de la gruesa puerta. Una bala le atravesó la pierna y gruñó de dolor mientras se desplomaba en el suelo junto a la consola de mando. A James no le importaba, no se molestaba en mirar al coronel Autumn de pie junto a él, apuntándole con su pistola, o a los dos soldados del enclave en la cámara sellada con él. Solo dedicó una mirada a Madison, su vieja amiga, antes de volverse hacia Ruby. Susurrándole una disculpa, extendió la mano y presionó el botón de activación, comenzando el proceso de filtrar el agua a través del purificador. Sin embargo, sin el jet para purificar toda la radiación que había sido absorbida en la cuenca tidal, ahora se filtraba fuera de ella, sin ningún otro lugar a donde ir. A medida que los niveles extremos de radiación inundaban repentinamente la cámara, los mecanismos de seguridad del sistema se activaban de inmediato, deteniendo el proceso de filtración. Sin embargo, fue suficiente. La cantidad de radiación dentro de la cámara fue letal para un hombre desprotegido en cuestión de segundos. El coronel Autumn no perdió el tiempo, e inmediatamente se inyectó una dosis triple de Rad-X tan pronto como su contador Geiger comenzó a hacer clic, antes de desplomarse en el suelo, inconsciente. Los dos hombres con servoarmadura que lo acompañaban, incapaces de inyectarse Rad-X a través de sus trajes, fueron menos afortunados. La servoarmadura los protegía ligeramente de la radiación. Paralizados, tardaron minutos agonizantes en lugar de segundos antes de que finalmente se fríen. A James no le importaba nada de eso. En cambio, cuando su cuerpo comenzó a apagarse, la radiación cocinó su cuerpo al instante, tuvo dos pensamientos finales. En primer lugar, que era mejor que Jaune mantuviera a Ruby a salvo. Y por último, que por fin volvería a ver a Summer. Túnel de evacuación del proyecto Pureza, 30 minutos después. Creo que estamos claros, por ahora, dijo Jaune, deteniendo al pequeño grupo, e inmediatamente los científicos e ingenieros que lo rodeaban cayeron de rodillas, jadeando desesperadamente para respirar. Ruby no podía culparlos. Al fin y al cabo, habían sido 30 minutos frenéticos de carrera por sus vidas, ya que les habían disparado armas de energía y los matones del enclave los habían perseguido por los túneles en un mortal juego del gato y el ratón. Todavía le costaba procesar qué demonios acababa de suceder.
Recordó haber mirado con horror cómo James había caído al suelo, antes de gritar el nombre de su padre. Recordó al Dr. Lee susurrando su nombre con horror. Recordó a Jaune corriendo hacia el mamparo, espada en mano, listo para abrirlo, antes de que el Dr. Lee lo detuviera. Recordó la firmeza de su voz, cuando les dijo que era demasiado tarde, que James se había ido. Recordaba haberlo conocido también. Su contador Geiger de Pip-Boy había estado funcionando incluso a pesar de que ella estaba al otro lado de la cámara. Recordó a Jaune maldiciendo, mirando hacia otro lado con tristeza. Recordó que el Dr. Lee dijo que tenía que escapar, ya que habían comenzado a sonar fuertes pisadas desde el pasillo. Recordaba que Jaune había dicho que el enclave estaba por todas partes, y que cada minuto caían más alrededor del monumento. Recordó que el Dr. Lee le explicó que había habido un viejo túnel que los conectaba con algún lugar seguro. Recordó a Jaune asintiendo con la cabeza y agarrándola mientras ella continuaba mirando fijamente a su padre. Se recordaba a sí misma chasqueando, derrumbando, balbuceando incoherentemente. Recordó a Jaune abrazándola, con lágrimas en los ojos, mientras le decía que tenían que irse. Como él le prometió que volverían por su padre, la promesa de Ark. Y un arco nunca se retracta de su palabra. Como le recordó el primer día que se conocieron. Recordaba haberse forzado a volver a la realidad, como Jaune la había llamado la chica del vómito. Recordaba haber corrido por el monumento, pasando por pasillos llenos de soldados muertos del enclave, todos con heridas. Recordaba que el Dr. Lee señalaba una tapa de alcantarilla y que Jaune la levantaba él solo, antes de que todos bajaran a las alcantarillas. A partir de ahí, sin embargo, todo lo que tenía eran pedazos y pedazos. De destellos de plasma verde y láseres rojos que los fallaban por poco, iluminando los túneles sin luz. De pisadas pesadas que resonaban por encima y a través de los túneles, a medida que más y más enclave descendían sobre ellos. De encontrar a un pequeño grupo de personas que habían escapado. De Jaune guiándolos a través de los túneles, tomando el punto. Incluso si los ingenieros y científicos sabían cómo moverse en silencio, lo cual no lo hicieron, su grupo era demasiado grande para ser sigiloso, y sus intentos de escabullirse se habían convertido rápidamente en ellos corriendo a través de los túneles, tratando de perder a sus perseguidores en el laberinto de pasillos. Ruby le devolvió la mirada a Jaune. De alguna manera, ni siquiera respiraba con dificultad. ¿Es que no se inmutó por todo esto? Jaune notó que ella lo miraba fijamente, incomprendida, y preguntó en voz baja, ¿estás bien, Ruby? Ruby no pudo responder, ya que su preocupación desencadenó las emociones de las que había estado luchando por desprenderse. Ella solo asintió con la cabeza, mientras se obligaba a no pensar en su padre por el momento. Jaune sabía que Ruby estaba fingiendo, pero no podía denunciarla, no ahora. En este momento, la necesitaba para poder funcionar, para correr, para sobrevivir. Porque, si no lo hacía, tendría que cuidar él solo al grupo de científicos e ingenieros. En cambio, dijo, el Dr. Lee dice que estamos a unos 10 minutos de llegar a su área segura. Espero que tenga razón. Ruby respondió con el ceño fruncido. ¿No lo crees?, preguntó Jaune. Jaune, incluso si lo consiguiéramos, todavía tendríamos estos matones con servoarmadura persiguiéndonos. Señaló Ruby. Necesitaríamos algo como una puerta de la bóveda si queremos evitar que nos persigan. Jaune asintió con la cabeza, aunque dijo, bueno, dejemos ese problema para cuando realmente lleguemos allí. Mirando a su alrededor, al ver que el equipo científico había recuperado el aliento en su mayoría, gritó. Vamos, chicos. Pongámonos en movimiento de nuevo, antes de que el enclave encuentre dónde nos escondemos. Como para acentuar su declaración, fuertes pisadas resonaron a través de los túneles, silenciando cualquier disidencia. Después de unos minutos de seguir las instrucciones del Dr. Lee, Jaune detuvo repentinamente al grupo con una mano levantada y susurró. Movimiento. En la habitación delante de nosotros. Enclave. El Dr. Lee susurró preocupado. No suena como una servoarmadura, Ruby, ¿te importaría comprobarlo a través de la mira de tu rifle? Ruby se limitó a asentir con la cabeza y avanzó lentamente, hasta que apenas pudo ver más allá de la puerta. Luego, sacó su rifle y echó un vistazo.
La sala de enfrente era grande y espaciosa, llena de pasarelas. Por encima de sus cabezas también había un Ellebot en su interior. Ella se arrastró hacia atrás y lo informó. Maldita sea, justo delante de esa habitación estaría el túnel que conduce directamente a la seguridad. La doctora Lee maldijo cuando escuchó la noticia. ¿Qué son los Ellebots?, inquirió Jaune. Son esferas voladoras con pistolas láser, replicó Ruby. ¿Tienen alguna armadura? Sí, y es demasiado grueso para que mi rifle lo penetre, dijo Ruby, sabiendo a qué se refería Jaune. Pero los sistemas de propulsión en la retaguardia no están blindados. Si puedo hacer un buen tiro en esos, debería bajar. Entonces tenemos un plan. Jaune asintió, antes de volverse hacia el Dr. Lee. Doctor, tenga a su equipo listo para moverse tan pronto como lo distraigamos. Madison Lee solo asintió, sabiendo que no tenía sentido expresar preocupación. Lo había visto en acción. Mientras el grupo se acercaba sigilosamente a la puerta, Jaune miró a Ruby. Ruby asintió con la cabeza. Jaune salió por la puerta, pistola en mano, y vio al Ellebot, antes de dispararle salvajemente. El Ellebot ignoró sus disparos imprecisos y le devolvió el disparo. Ruby y el equipo científico no perdieron el tiempo y se lanzaron a correr salvajemente por la espaciosa habitación. El Ellebot los notó y se acercó. Llamó la atención de Madison Lee, lo comparó con sus bancos de datos y descubrió que tenía un objetivo de captura prioritario. Después de su programación, inició el protocolo de captura de objetivos, y una alarma comenzó a sonar a través de sus altavoces, incluso mientras cargaba los datos a un servidor de comando cercano. Mientras el equipo científico seguía corriendo, Ruby se detuvo muy por delante de ellos, en el otro extremo de la habitación, y se dio la vuelta, rifle en mano, lista para eliminar al Ellebot. En cambio, vio que se abrían las puertas de las pasarelas, y escuchó el sonido de las botas golpeando el metal que resonaba sobre ellas. Jaune, todavía en el lado de la habitación de la que habían salido, miró por encima de él, mientras los soldados del enclave comenzaban a inundar la habitación, antes de volver a mirar a Ruby y al equipo científico, en el otro extremo de la habitación. Recordó cómo las manchas verdes de energía habían quemado su escudo, que se había mantenido firme incluso contra el aliento ardiente de los dragones. No le apetecía probar su aura contra eso. Intentó abrirse paso hacia el otro lado, con el escudo levantado, pero solo pudo llegar a una pila de cajas antes de que el gran volumen de potencia de fuego lo obligara a mantener la cabeza gacha. Jaune, gritó Ruby, mientras disparaba al Ellebot desde el cielo, silenciando su alarma. Ya no es que importara. Ruby, asegúrense de que lleguen a un lugar seguro, gritó Jaune, mientras una de las cajas junto a su cabeza se convertía en astillas de fuego. Pero, ¿y qué hay de? Solo vete. Jaune gritó la orden, incluso mientras disparaba su arma a las figuras que estaban sobre él. Hubo fuertes golpes, cuando llegaron más figuras con armaduras de poder, y comenzaron a saltar de las pasarelas, moviéndose para interceptar al grupo. El arma de Jaune se vació, y enfundó el arma inútil, antes de agarrar su espada de su otra mano. El soldado del enclave directamente frente a él apuntó su láser Gatling a Jaune, y apretó el gatillo antes de que Jaune pudiera cargar hacia adelante, obligándolo a agacharse detrás de su escudo, mientras los rayos láser lo golpeaban continuamente sin detenerse. «Vamos», rugió Jaune al ver que Ruby dudaba. Ruby vio la desesperación en sus ojos y no pudo desobedecer. Cerró la puerta, se dio la vuelta y corrió a escoltar al equipo científico en el tramo final, jurando todo el tiempo que volvería. Puesto de avanzada de la Hermandad del Alcantarillado del Acero. «¿Qué te pasa, Sarah?», preguntó Vargas, reclinándose en su silla reforzada. «¿Sigues pensando en tu novio de Wastelander?». «Te lo dije, Vargas, no es así». Sarah Lyons simplemente puso los ojos en blanco. Solo, preocupado, por lo silencioso que está. «Oye, no me quejo de un trabajo fácil», replicó Vargas con frialdad. Honestamente, Sarah realmente necesitaba aprender a relajarse tarde o temprano. Y redujimos el número de zombies ayer, cuando limpiamos los túneles circundantes. ¿Qué crees que les hizo pulular tanto?, preguntó Sarah, sin dejar de lado el punto.
Las alcantarillas solían ser un puesto tranquilo, entre sus torretas y posiciones defensivas. Por eso se sorprendieron de que se les pidiera que lo hicieran, cuando habían regresado a la ciudadela de Galaxy News Radio. Al parecer, en los últimos días, algo había agitado a los necrófagos salvajes en los túneles, y habían cargado sus posiciones por cientos, incluso logrando hacer retroceder a la Hermandad del Acero en algunos lugares clave. Sarah y Vargas, naturalmente, habían acordado llevar un pelotón completo de caballeros a las alcantarillas, para retomar sus posiciones, antes de que la ciudadela pudiera verse amenazada. No lo sé, pero debe haber sido grande, murmuró Vargas. Quizás era otro gigante. Ni siquiera bromeé sobre eso. Sarah lo reprendió, reprimiendo un estremecimiento. Honestamente, preferiría abrirse camino a través de otra horda de zombies solo con sus puños desnudos, que enfrentarse a un gigante sin respaldo nuevamente. Oye, no todo fue malo. Vargas se defendió. Quiero decir, después de todo, tienes que, movimiento. Sarah sacó inmediatamente su rifle en el túnel. Ella también lo escuchó. Era débil, pero estaba allí. Pisadas ligeras, pero muchas. Parece que hoy no será tan tranquilo después de todo. Vargas se acercó a su lado, con un rifle láser también en la mano, mientras escuchaban los pasos cada vez más fuertes. Finalmente, una figura dobló la esquina. Sarah y Vargas apretaron el gatillo casi instintivamente, pero se detuvieron justo a tiempo, mientras sus cerebros procesaban más detalles sobre el recién llegado. La piel era lisa, en lugar de momificada. Y reconocieron la figura. ¿Ruby? Sarah no pudo evitar exclamar sorprendida, bajando su rifle. ¿Qué haces aquí? Sarah. Ruby reconoció la voz y levantó la vista. Dos figuras con armadura eléctrica y cascos la miraban fijamente, por lo que no podía estar segura. Mierda, parece que has pasado por el infierno, comentó Vargas, mientras los dos combatientes se acercaban a examinarla. Antes de que Ruby pudiera responder, los miembros supervivientes del equipo científico del Proyecto Pureza finalmente doblaron la esquina detrás de Ruby, todos jadeando pesadamente. Sin embargo, la doctora Madison Lee respiró hondo unas cuantas veces y exigió: «Soy la doctora Madison Lee. Tengo gente conmigo que necesita refugio. Debes permitirnos el acceso de inmediato». «Vargas, pon a mi padre en la línea, ya». Sarah rápidamente dio órdenes, antes de dirigirse a Ruby. «Ruby, ¿qué demonios está pasando?» «Sarah, Jaune, necesita ayuda». Ruby jadeó, agarrándola del brazo. «Jaune, ¿necesitas ayuda?», preguntó Sarah incrédula, incapaz de comprender el concepto. Pero Ruby no parecía estar mintiendo, y Sarah le debía la vida a Jaune, por lo que reprimió su incredulidad y se recuperó rápidamente. «Llévame con él». «Algún grupo llamado el Enclave», explicó Ruby, mientras corría por los túneles, lo suficientemente lento como para que ella se recuperara, y para que Sarah, con armadura, mantuviera el ritmo. Aparecieron de la nada, en el Jefferson Memorial. «Maté a mi papá. Nos persiguió a través de los túneles. Jaune se quedó atrás para darnos tiempo y escapar». Sarah parpadeó, mientras procesaba las palabras de Ruby. Eso fue mucho para asimilar. El Enclave estaba aquí. El Enclave aún existía. El padre de Ruby había muerto. Y Jaune, oh, Dios, murmuró Sarah, mientras aceleraba y empujaba aún más su armadura. Había nacido después de la guerra, pero la expedición al este había incluido a algunos veteranos de la guerra. Las historias que habían contado, sobre los experimentos del Enclave, Ruby se obligó a no responder al horror en la voz de Sarah, mientras corría hacia el lugar donde había visto a Jaune por última vez. Tenía que creer que Jaune todavía estaba luchando. Tenía que hacerlo. No podía perder a los dos hombres más cercanos de su vida el mismo día. Finalmente, llegó a la puerta que había cerrado. Bien. Todavía estaba cerrado. Y todavía podía oír los sonidos de la batalla al otro lado de la puerta. Ella no dudó y sacó su rifle de caza. Sarah se unió a ella, rifle láser en mano. Se miraron, asintieron y abrieron las puertas.
Sus armas casi cayeron junto con sus mandíbulas, cuando vieron a docenas de soldados del enclave muertos esparcidos por el suelo, junto con un Jaune brillante que realizaba hazañas de agilidad casi sobrehumanas, mientras saltaba de figura en figura, cortándolas con su espada. Su espada flamígera. Su espada flamígera que tenía una hoja aparentemente hecha de hielo. Su espada flamígera que tenía una hoja aparentemente hecha de hielo, y arcos de electricidad corriendo a lo largo de ella. Los soldados en la pasarela seguían disparando desesperadamente al monstruo de un Wastelander debajo de ellos, mientras masacraba a los soldados que habían sido lo suficientemente tontos como para descender para tratar de capturarlo con vida, observando con incredulidad cómo los pocos disparos que realmente lo alcanzaron parecían disiparse inofensivamente contra el resplandor amarillo claro que lo rodeaba. Jaune agarró un cuerpo cercano y lo levantó, usándolo como cobertura, mientras rápidamente hacía algunos cálculos. Su aura estaba definitivamente en amarillo, a lo sumo. Su escudo yacía en algún lugar debajo de un cuerpo, donde se había visto obligado a arrojarlo después de que se calentara demasiado para sostenerlo. Su pistola se había quedado sin municiones. Y no sabía cómo usar sus armas. Por suerte, no lo necesitó. Enfocándose en la imagen de una pendiente helada, Jaune hundió su espada en el suelo, canalizando su aura. Una pared de hielo inclinada brotó repentinamente del suelo, llegando hacia la pasarela, tomando a todos menos a él por sorpresa. Jaune no perdió su oportunidad, e inmediatamente corrió por la pendiente helada, antes de saltar de ella, con la espada apuntando hacia adelante. Apuñaló a uno a través de la visera y usó su cuerpo como palanca para saltar a la pasarela, con la espada en llamas en alto. Ese fue su último punto de ruptura, y los soldados supervivientes del enclave se retiraron, disparando salvajemente mientras lo hacían. Jaune no se molestó en perseguirlos, sino que usó el cadáver del soldado como escudo, hasta que todos huyeron. Habían estado cerca. Más cerca que la pelea de gigantes, tendría que admitirlo. Definitivamente estaría teniendo pesadillas sobre eso, sobre todos los asesinatos, durante unas cuantas noches. El tipo con el láser Gatling lo había inmovilizado contra una esquina, y si no se hubiera confiado demasiado y hubiera dado otro paso adelante, Jaune no habría podido cortar su arma por la mitad sin ser alcanzado por unas pocas docenas de rayos láser. Realmente estaba demasiado acostumbrado a que alguien como Yampirra le cuidara las espaldas, ¿no? Jaune miró su aura brillando y parpadeando alrededor de su cuerpo, mientras imaginaba la reacción de Yam a esa pelea. Por los divinos, Vomit Boy, eso fue divertido. Vamos a tomar una copa. Estaba a punto de imaginar la reacción de Pirra al verlo enfrentarse a un ejército de luchadores con servoarmaduras y armas de energía, cuando el sonido de algo cayendo resonó en toda la habitación, llamando su atención. Inmediatamente levantó su espada y canalizó aura hacia ella, mirando a su alrededor salvajemente. Vio a Ruby y Sarah mirándolo fijamente, con la boca abierta, el casco de Sarah rodando por el suelo donde lo había dejado caer. Hola chicos. Jaune lo intentó. No hubo respuesta. Supongo que tengo que dar algunas explicaciones. Nota del autor. Sí, aparentemente, un largo tiempo es menos de 2 días. La razón por la que se suponía que este capítulo iba a tomar mucho tiempo era porque iba a ser largo. Demonios, originalmente era parte del anterior, pero pensé que presentar a James y matarlo en el mismo capítulo no iría muy bien. Así que, fue un poco incómodo leer todos los comentarios que decían que querían ver a James y Ronwood más sobreprotector, cuando estaba planeando matarlo en el próximo capítulo, y en realidad no había planeado ninguna interacción entre él y Jaune. Por otra parte, en realidad no planificó nada de antemano. Además, antes de que alguien se ponga en armas por la salida de Jaune de Ruby, ¿por qué no lo haría? Por lo que él sabía, Ruby había completado su misión, encontrar a su padre, y estaba a salvo. ¿Por qué seguiría aventurándose? Él, en cambio, ¿por qué se quedaría? En el juego base, Anna Holt es solo una científica que es secuestrada por el enclave cuando se apoderan del Jefferson Memorial. Sin embargo, después de ser llevada de vuelta a Raven Rock, su base principal, ella deserta el enclave después de ver el tipo de tecnología que tienen, creyendo que son la mejor opción para ayudar al yermo.
Para mí, sin embargo, no es un poco coincidencia que el enclave llegue justo cuando James finalmente hace un gran avance en el proyecto Pureza. Y el trotamundos solitario es llamado lejos de la sala de control del proyecto Pureza y se le pide que se dirija a un túnel remoto lejos de todos los demás, justo cuando llega al enclave, para girar una simple válvula que, honestamente, debería haber estado abierta todo el tiempo, casi como si hubiera sido coordinado y planeado, ¿eh? Bueno, es un juego de rol de Bethesda, así que estoy seguro de que en realidad es una coincidencia. Y es una tradición de Fallout, usar una alta habilidad médica y científica para burlarse de las personas. Desafortunadamente, no he tocado mis libros de texto de medicina y ciencias en más de 5 años, así que tendré que recurrir a más términos groseros. Tómalo como James, embruteciéndose para hablar con Jaune y usando su vocabulario avanzado para burlarse de la falta de conocimiento científico de Jaune al mismo tiempo. Además, una nota sobre la espada de Jaune. Si simplemente inunda de aura sin pensar, el encantamiento del caos se activa por completo, pero salvajemente. La espada estalla en llamas, la hoja se cubre de hielo y la electricidad se arquea por la hoja. Poderoso y mortal, sí, pero incontrolado. Si quiere hacer algo como, por ejemplo, activar un solo efecto elemental, o crear una pared de hielo, necesita tener una imagen mental en mente. Necesita ser capaz de concentrarse y enfocarse. En este momento, aún no tiene la experiencia suficiente para poder invocar paredes de hielo sobre la marcha en el fragor de la batalla, y con Alduin, en realidad planeó lo que haría, antes de hacerlo. En cuanto a por qué el enclave sabe hacia dónde se dirigiría el equipo, suponiendo que no tengan un espía, todavía saben sobre los vínculos del proyecto Pureza con la Hermandad del Acero. También tienen mapas de la América de antes de la guerra, y tienen Ellebots para hacer reconocimiento. No es difícil extrapolar a partir de ahí. Y aquí, bueno, saben que el equipo está huyendo a la ciudadela, y no están listos para asaltar la ciudadela de frente, todavía, por lo que también pueden usar sus vertibirds para adelantarse a ellos, mientras inundan las alcantarillas con Ellebots equipados con alarma y patrullas para expulsarlos. Y sí, Jaune es fuerte, seguro. Pero no domina tanto el combate, sino que tiene un estilo de lucha muy agresivo, gracias a Dovadian. En un área donde la mayoría de las personas usan armas, sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo serían naturalmente más débiles, por lo que cargar directamente a los enemigos generalmente le permite abrumarlos. Pero los rayos de plasma son una historia completamente diferente a la de los láseres y las balas. Claro, el escudo de Jaune es aparentemente indestructible, por todo lo que Ruby le lanza, pero al final sigue siendo de metal. Claro, no se va a derretir a menos que lo arroje al sol o algo así, pero aún así se calentará demasiado para sostenerlo cómodamente si le disparas suficientes láseres y rayos de plasma. Si realmente lo hubieran golpeado más a él y no a su escudo, probablemente finalmente habrían podido romper su aura. Al fin y al cabo, era una habitación abierta de par en par con una cobertura limitada. La habitación era perfecta para una emboscada. Sí, en esta historia, no hay enemigos entre la sala de la pasarela y el puesto de avanzada de la hermandad en los túneles, porque Sarai y Vargas lo limpiaron el día anterior. Pero Jaune y Ruby no lo saben. Nadie lo hace. Es un viejo túnel que no han usado durante décadas. Podría estar lleno fácilmente de necrófagos salvajes, supermutantes o asaltantes. No esperes el próximo capítulo por un tiempo, esta vez lo digo en serio. No es que me esté quemando, pero el trabajo va a ser muy ajetreado este mes para mí.